Buenos días a todos, estimados maestrantes. Sean bienvenidos a esta sesión final de nuestra quinta unidad, que marca el cierre no solo de este ciclo de contenidos, sino la culminación de un proceso de aprendizaje que busca transformarlos en estrategas de alto nivel. Hoy nos enfrentamos al proyecto integrador, o Capstone, donde desarrollaremos una hoja de ruta estratégica de segmentación y fijación de precios. Este ejercicio no es una simple tarea académica. Es una simulación de alta fidelidad diseñada para prepararlos para la complejidad del mercado ecuatoriano actual, proyectado hacia el 2025. Para empezar, debemos situarnos en el terreno. Ecuador es un laboratorio económico único. Vivimos bajo el paraguas de la dolarización, lo que nos da estabilidad monetaria, pero operamos en un entorno que llamamos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tenemos crisis exógenas como la inseguridad y la inestabilidad energética que presionan los costos y el ánimo del consumidor. En este escenario, el precio no es solo un número para cubrir costos, es la variable de marketing más potente y, paradójicamente, la más desatendida. Una optimización inteligente del precio, basada en el valor percibido y la disposición a pagar, impacta directamente en la rentabilidad neta mucho más que cualquier campaña publicitaria. El primer paso para construir nuestra hoja de ruta es el diagnóstico situacional. Debemos entender que el mercado ecuatoriano vive una dicotomía, una madurez digital acelerada conviviendo con restricciones macroeconómicas. El crecimiento del PIB es modesto, lo que significa que para crecer tendremos que quitarle cuota de mercado a la competencia. Además, aunque la inflación general parece controlada, si miramos con lupa vemos que los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas suben más rápido. Esto genera un efecto de bolsillo restringido. El consumidor gasta más en lo básico y le queda menos para lo discrecional, volviéndose más sensible al precio en productos que no son de primera necesidad. A esto sumemos el costo Ecuador. No podemos ignorar que la seguridad privada y la resiliencia energética, generadores, combustible, son ahora costos operativos fijos que elevan nuestro punto de equilibrio. Nuestra estrategia de precios debe tener la capacidad de absorber estos sobrecostos sin sacarnos del mercado. En cuanto al consumidor digital, olviden la idea de que es un nicho pequeño. Con más de 15 millones de usuarios conectados, somos un mercado mobile first. El 75% de las ventas online se hacen desde un celular. Pero más allá de la tecnología, debemos segmentar por comportamiento. Tenemos al pragmatista del ahorro, ese 52% de compradores de estratos medios y bajos que usa las redes para comparar precios y validar con amigos. Tenemos al nativo digital transaccional que valora la inmediatez y usa chatbots. Y tenemos al comprador de búnker, un perfil emergente por la inseguridad que prefiere pagar el envío a domicilio con tal de no salir de noche. Entrando en materia, el desarrollo de la hoja de ruta comienza con la segmentación y el targeting. Aquí quiero que usen herramientas avanzadas. No se queden en la edad y el género. Usen análisis de clústeres para agrupar clientes por frecuencia de compra y ticket promedio. Identifiquen a las ballenas, esos pocos clientes que generan la mayor parte de la rentabilidad, y apliquen el filtro de legalidad. Bajo la LOPDP, cualquier segmento que elijan debe ser accesible mediante datos obtenidos con consentimiento explícito. Si no es legal, no es viable. Luego pasamos a la arquitectura de precios. La recomendación académica y práctica es abandonar el cost plus, costo más margen, y abrazar el value-based pricing, precios basados en el valor. En Ecuador, esto significa cuantificar el beneficio. Si venden un software que ahorra multas del SRI, el precio no debe basarse en las horas de programación, sino en una fracción del dinero que le ahorran al cliente. Usen técnicas como el análisis conjunto para medir la disposición a pagar. También deben considerar los precios dinámicos. La tecnología nos permite ajustar precios en tiempo real según la demanda, la hora del día o la competencia. Pero cuidado con la omnicanalidad. En un mercado híbrido como el nuestro, recomiendo mantener precios base coherentes entre la tienda física y la web para no confundir, pero usar descuentos exclusivos por canal para dirigir el tráfico donde más nos convenga operativamente. Y no olviden la psicología. En una economía dolarizada, el umbral de los $20 es una barrera mental fuerte. Usen tácticas como el efecto señuelo para hacer que sus opciones intermedias parezcan más atractivas. El análisis financiero es el corazón de la viabilidad.
Su proyecto debe incluir un estado de resultados proyectado. Tengan en cuenta que en el retail de alimentos el margen neto es bajo, del 2 al 5%, por lo que el volumen es clave. No olviden presupuestar los costos ocultos, tecnológicos y de seguridad. Y definan sus KPIs, EBITDA para ver la caja operativa, GMROI para ver el retorno sobre inventario y la relación LTV-CAC para asegurar que no están gastando más en adquirir clientes de lo que estos les van a dejar de ganancia. La implementación requiere tecnología. Necesitan un MarTech Stack adecuado, un ERP que maneje facturación electrónica, un CRM y un motor de precios. Para una pequeña y mediana empresa, soluciones locales como Dora.es pueden funcionar. Para una grande, quizás SAP, pero el mensaje es claro, no pueden gestionar precios dinámicos con una hoja de cálculo manual. Eso es receta para el desastre. Y finalmente, el componente ético y legal. El cumplimiento de la LOPDP no es opcional. Las multas pueden llegar al 1% de la facturación. Si usan algoritmos para personalizar precios, deben ser transparentes y ofrecer intervención humana si el cliente lo pide. También deben tener protocolos de seguridad para evitar brechas de datos. La estructura de su entregable final, su roadmap, debe cubrir 12 meses. Fase 1. Cimientos y gobernanza, donde forman el comité de precios y auditan sus datos. Fase 2, inteligencia, donde hacen los estudios de mercado. Fase 3, ejecución táctica con pilotos controlados. Y fase 4, escalamiento a todo el negocio. No olviden incluir una matriz de riesgos que contemple escenarios como una guerra de precios o fallos de infraestructura por apagones. Estos conceptos estratégicos en la práctica pura y dura. No quiero que se vayan hoy solo con la teoría del qué hacer, sino con la claridad absoluta del cómo hacerlo y quién lo hace dentro de sus organizaciones. Aprovechemos este tiempo extra para profundizar en la gobernanza, la hoja de ruta tecnológica y la gestión de riesgos, tres pilares que determinarán si su proyecto integrador y su gestión profesional futura se queda en un bonito PDF o se convierte en una transformación real. Hablemos primero de la gobernanza, porque la estrategia de precios no es una isla. Un error común que veo en las empresas ecuatorianas es dejar el pricing en manos exclusivas del departamento financiero o del de marketing, y eso crea un conflicto de intereses natural. Finanzas quiere margen y proteger la caja, marketing quiere volumen y cuota de mercado. Si los dejan solos, finanzas subirá precios hasta asfixiar la demanda, o marketing dará tantos descuentos que quebrará la empresa. Para el desarrollo de su hoja de ruta en la fase 1, que cubre los meses 1 y 2, deben proponer la creación de un comité de precios multidisciplinario. Este comité no es una reunión burocrática más, es el órgano de gobierno donde se alinean los incentivos. Debe estar marketing para traer la voz del cliente y la percepción de valor, finanzas para asegurar la rentabilidad y el flujo de caja, tecnología para validar que es posible implementar en el ERP, y legal, fundamentalmente legal, para blindar cada decisión ante la LOPDP y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Su proyecto debe definir quiénes integran este comité y con qué frecuencia se reúnen para revisar los KPIs. Dentro de esta misma fase de cimientos, hay una tarea operativa que no es glamurosa pero es vital, la limpieza de datos. En el mundo de los datos decimos garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Antes de que sueñen con algoritmos de inteligencia artificial para predecir la demanda, tienen que preguntarse, ¿tenemos un golden record o registro único de cada cliente? En muchas empresas locales, el cliente Juan Pérez existe 3 veces, una en el sistema de facturación, otra en el CRM de ventas y otra en una hoja de Excel del gerente comercial. Si no unifican esto, su segmentación será errónea y sus precios dinámicos fallarán. Su hoja de ruta debe contemplar un tiempo específico para esta auditoría y limpieza de bases de datos. Pasemos ahora a la hoja de ruta tecnológica. Ustedes deben definir el MarTech Stack o la pila tecnológica necesaria. Aquí es donde la realidad del presupuesto choca con la ambición. Si están asesorando a una pequeña y mediana empresa ecuatoriana, no pueden proponer SAP Business One de entrada porque los costos de licencia y consultoría los van a matar. Deben ser pragmáticos. Soluciones como Dora.es, que integra contabilidad y facturación electrónica por una tarifa mensual accesible, son perfectamente viables para empezar a estructurar listas de precios y descuentos. Pero si su caso de negocio es una empresa mediana o grande,
o un retail con alto volumen de transacciones necesitan un motor de precios robusto. Aquí es donde deben evaluar si desarrollan un algoritmo propio, quizás en Python o R, o si contratan un SaaS especializado como VTX o Shopify que ya traiga módulos de precios integrados. Esta decisión de comprar versus construir es parte central de su análisis financiero en el Capstone. Y ya que hablamos de tecnología, profundicemos en la fase 3 de su roadmap, la ejecución táctica y los pilotos, que ocurriría entre los meses 5 y 6. No intenten cambiar los precios de todo el catálogo de la noche a la mañana. Eso es un suicidio operativo. Su plan debe proponer un lanzamiento controlado, un piloto en una categoría sandbox o caja de arena. ¿Qué es esto? Es una categoría de bajo riesgo, quizás una línea de accesorios o una región geográfica específica donde puedan probar su algoritmo de precios dinámicos sin arriesgar la facturación principal de la empresa. Si el algoritmo se vuelve loco y pone precios de 1 centavo o de $1 millón, el daño está contenido. Solo cuando hayan calibrado la elasticidad en este entorno seguro, proceden a la fase 4 de despliegue masivo. Ahora quiero que nos detengamos en un componente que a menudo se olvida en los planes de negocio optimistas, la matriz de riesgos y contingencias. Vivimos en Ecuador un entorno que, como dijimos, es VUCA. Su proyecto debe anticipar qué puede salir mal y cómo van a reaccionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si se desata una guerra de precios? Si su competidor directo, digamos un hard discount, baja agresivamente los precios, su algoritmo podría tener la tentación automática de igualarlo para no perder ventas, pero si hacen eso, pueden destruir sus márgenes. Su estrategia de mitigación debe ser clara: no automatizar la igualación de precios a la baja ciegamente. Deben establecer reglas de negocio que prioricen el margen o activen la diferenciación por valor antes que entrar en una carrera hacia el fondo. Otro riesgo crítico en nuestro contexto actual es el fallo de infraestructura por los apagones o crisis energética. Si su estrategia de precios depende de un servidor local que se apaga 4 horas al día, no tienen estrategia. Su plan debe contemplar la redundancia. Deben proponer la migración a la nube, con servidores en regiones geográficas distintas, o la inversión en generadores para las operaciones físicas críticas. Esto tiene un costo, un OPEX tecnológico, que debe reflejarse en su estado de resultados proyectado. Y no olvidemos el riesgo legal. La sanción por uso indebido de datos por parte de la Superintendencia de Protección de Datos tiene un impacto crítico, tanto en multa económica como en reputación. Su mitigación aquí es la implementación estricta de Privacy by Design, asegurando que el consentimiento explícito se recabe en todos los puntos de contacto con el cliente. Para ir cerrando esta extensión, quiero darles un consejo final sobre la narrativa de su proyecto. Cuando presenten su capstone, no se limiten a mostrar cuadros de Excel. Tienen que contar una historia de transformación. Empiecen con el diagnóstico del dolor actual. Estamos dejando dinero sobre la mesa. Nuestros clientes se van por precio porque no perciben valor. Luego, presenten su segmentación no como una tabla demográfica, sino como un descubrimiento de oportunidades. Hemos encontrado a las ballenas, ese 20% de clientes que nos dará el 80% de la utilidad. Y cuando lleguen a los precios, no digan vamos a subir el precio, digan vamos a capturar el valor que ya estamos entregando. El éxito de su hoja de ruta dependerá de su capacidad para orquestar estas dimensiones: la gobernanza humana del comité, la precisión de la tecnología de datos, la prudencia de la gestión de riesgos y la audacia de la estrategia comercial. Si logran integrar esto en un documento coherente de 12 meses, habrán demostrado que están listos para liderar en la economía digital ecuatoriana. Así que, manos a la obra. Tienen los insumos, tienen la teoría y tienen el contexto. Ahora les toca a ustedes construir la estrategia. Estoy ansioso por ver sus propuestas finales. Muchas gracias por su tiempo extra y nos vemos en la evaluación.